Vamos a ir al libro de Ruth. Al libro de Ruth. Allí está, antes de Primera de Samuel. Allí hay un libro, ¿sí? Se llama Ruth. Gloria al Señor. Me dicen amén cuando lo encuentren. Y vamos a ver esta mujer llamada Ruth. Y qué fue lo que hizo para merecer un libro, ¿no?, dentro de la palabra del Señor, para merecer un libro dentro de los cánones de Dios, para merecer este libro. ¿Qué hizo esta mujer llamada Ruth? Y un poco así les comento, ¿no? Ruth era de la tribu de Amalek. Y aquí vamos a leer de la tribu de Moab. Y esta mujer no pertenecía al pueblo de Dios. Pero esta moabita, ¿sí? Aquí vamos a ver esta historia. Y comenzamos en el capítulo 1, donde habla Ruth y Noemí. Y comenzamos a leer en el 1:1. Dice: aconteció en los días de que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar a los campos de Moab, él y su mujer y sus dos hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelech, y el nombre de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Malión y Kelión, efreteo de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y dice la palabra del Señor en el versículo 3: y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó allí con sus dos hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra era Ruth, y habitaron allí unos 10 años. ¿Qué aconteció aquí con esta familia, ¿sí? La familia de Elimelech? Dice la palabra del Señor que en el tiempo de los jueces que estaban gobernando sobre Israel, sobre aquellas ciudades, dice que vino hambre. Y ellos, Elimelech era un hombre que vivía en Belén y tenía campos en Belén. Y al oír que venía un hambre, que venía problemas de alimento a aquel lugar, él tomó la decisión de irse con su familia a morar a aquel lugar de los valles de Moab. Ellos estaban en un lugar que se llama Belén. Belén significa casa de pan. Estaban en un lugar donde no iba a faltar el alimento, pero un poco con la falta de fe, un poco por la incredulidad, un poco por una mala decisión, tomaron la decisión de salir del lugar donde estaban a ir a un lugar donde no les pertenecía, no era su lugar, eran los campos de Moab. Miren, ¿quién eran los Moab o los moabitas? Eran los descendientes de Lot con las hijas de Lot, ¿no? ¿Se acuerdan que Dios destruyó aquellas ciudades de Sodoma y Gomorra, ciudades donde el pecado subió a la presencia de Dios y Dios las destruyó? Y allí dice la palabra del Señor que salió Lot con su esposa y sus dos hijas. Y cuando ellos salieron dando la orden los ángeles para que se fueran porque Dios iba a destruirla, dice que iban de camino y la mujer de Lot dice que miró atrás porque tuvo añoranza por aquellas ciudades y quedó convertida en estatua de sal hasta hoy. ¿Sí? Hasta hoy está la estatua de sal. Entonces ella quedó convertida en una estatua de sal y llegaron al monte, a aquel lugar, y vieron la destrucción de aquellas ciudades. Los que iban a ser los esposos de estas dos hijas de Lot murieron también porque no quisieron salir de la ciudad. Entonces estas hijas
dijeron, bueno, no queda más hombres sobre la tierra. Eso fue lo que ellas pensaron, no quedaban más hombres sobre la tierra. Y dice que embriagaron a Lot para tener hijos, ¿no? El pensamiento de ella era continuar, ¿no? con la raza. Entonces de allí, de ese incesto, nacen, ¿no? los moabitas y los hijos de Ben-Amín, que son los de Amalek. Y aquí había ido, estas tribus comenzaron a crecer, y comenzaron a formarse ya en pueblos. Y este era el lugar donde moraban los moabitas. Y fue aquel lugar, ¿no? Aquel hombre Elimelech a morar en aquel lugar de una tribu que no pertenecía al pueblo de Dios y que en cierta forma se había formado a través de aquel incesto, ¿no? que habían cometido estas dos mujeres. Entonces, saben que estos moabitas eran idólatras, adoraban a sus dioses, y en algunos de ellos también les ofrecían sacrificio a los niños. Ofrecían sacrificio, sacrificaban a los niños como sacrificio para sus dioses, ¿no? Fueron a morar a aquel lugar. Estaban en el lugar donde Dios los bendecía, estaban en la casa de pan, eso era Belén, la casa del pan, ¿no? Y fueron a buscar, ¿no? Alimento, fueron a buscar no sé qué, o para ellos una bendición, a otro lugar que no les pertenecía. Ahora, cuando llegaron a aquel lugar, salieron del lugar donde ellos estaban y llegaron a Moab. Dice que llegaron a Moab, estuvieron allí un tiempito, y el esposo de Noemí, el padre de la familia, se muere. Entonces acontece que tenían dos hijos. Miren, para los hijos de Israel tenían prohibido casarse o tomar mujeres que no sean de su propio pueblo, ¿no? Tenían que casarse con mujeres que eran hebreas. Estos estaban en la tierra de Moab, y como estaban en aquel lugar, tomaron mujeres de las moabitas. Y tomaron a estas dos mujeres, a Orfa y a Ruth, dice, y habitaron allí unos 10 años. Ahora en el versículo 5 dice, y murieron también los dos, Malión y Kelión, ¿sí? Estos dos varones murieron. Y dice la palabra del Señor, quedando así las mujeres desamparadas de sus dos hijos y de su marido. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. A ver, ¿Dios dejó a su pueblo? No lo dejó. Ellos dejaron a Dios. Ellos se apartaron de Dios. Dios no dejó a su pueblo. Cuando ellos escucharon que Dios había visitado su pueblo, que Dios no los había dejado, que Dios no los había desamparado, solamente ellos se fueron por un rumor que habían escuchado de que iba a haber hambre. Pero Dios no les dejó faltar, menos aquellos que estaban en Belén, que era la casa de pan. No iba a faltar el alimento. Entonces dice que ella escuchó, Noemí escucha, algún viajero, alguien, ¿no? Tiene que haber pasado por allí, que venía de aquella ciudad de Belén, y le comentó y escuchó ella que allí Dios les había visitado y no había faltado el alimento. Entonces dice la palabra del Señor que se levantó, dice entonces levantándose con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Salió pues, dice en el versículo 7, del lugar donde había estado, y con ella sus dos nueras, y comenzando a caminar para volver a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus dos nueras, andad, volveos cada una a casa de su madre. Jehová haga con vosotros misericordia, como lo ha hecho
con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso, cada una en casa de su marido. Luego las besó, y ellas alzaron su voz y lloraron. Lo que acontece aquí es que comenzaron a caminar, volviendo para la tierra de Judá, para aquel lugar de Belén. Y iba Noemí, iban sus dos nueras, viudas también, porque las tres quedaron viudas, volvían para aquel lugar. Entonces Noemí le dice a las nueras: ¿por qué no se vuelven a la casa de sus madres? Vuélvanse a sus casas y Dios haga misericordia con ustedes. Dios le conceda que tengan otros maridos. Y ella quería volver sola. Y estas, miren, parece que Noemí había sido una buena suegra, ¿sí? Porque dice que ambas lloraron, ¿sí? No querían, lloraron. Y parece que la relación que había entre las tres era bastante buena. Entonces, dice que estas comenzaron a llorar. En el versículo 10, y le dijeron: ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Y Noemí respondió: volveos, hijas mías, porque habéis de ir conmigo. ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido, y aunque dijese: esperanza tengo, esta noche estuviese con marido y aún diese a luz hijo, ¿habíais vosotras de esperar hasta que fuesen grandes? ¿Y habíais de quedaros sin casar por amor de ellos? No, hijas mías, le dice Noemí, porque mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. El argumento que tenía Noemí para hacer volver a sus nueras es diciéndole: miren, yo ya soy vieja, ya no les puedo dar hijos, no les puedo dar nada. Vuélvanse a sus tierras, vuélvanse a aquel lugar. En el versículo 13 encontramos, dice: habíais vosotras de esperar hasta que fuesen grandes, ¿sí? Lo que Noemí le dice: bueno, yo ya soy vieja, y si tuviese un marido ahora, y si tuviese un hijo ahora, ustedes lo van a esperar hasta que él crezca para que sea su marido. Había una ley, ¿sí? Que cuando un hermano, ¿sí?, moría y tenía la cuñada, ¿sí?, la esposa del hermano, tenía que redimirla, rescatarla, se tenía que casar con ella, ¿sí? Esa era la ley. Entonces, eso es lo que le dice Noemí: yo ya no tengo más hijos que las puedan rescatar, y no les puedo dar hijos. Así tuviese hijos, ustedes no van a estar esperando a que estos crezcan para poderse casar con ellos. Entonces, en cierta forma, como que no había para ellos una esperanza para estas mujeres. Entonces Noemí las quiere hacer volver. Pero sigue hablando la palabra del Señor y dice: y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Miren, lo que acontece aquí es que Orfa dice: no, la verdad tiene razón, me voy. Y Orfa la besa a la suegra y se vuelve a los campos de Moab, se vuelve a la idolatría, se vuelve a aquellos lugares, ¿no?, donde ella vivía, sigue en la misma condición. Pero pero Ruth hace algo diferente. Dice que se quedó con su suegra. Y Noemí dijo a Ruth: he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella. Respondiendo Ruth:
no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque donde quiera que tú fueres, yo iré yo, y donde quiera que tú vivas, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Donde quiera que mueras, moriré yo, allí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Miren esta decisión y este convertimiento, ¿sí? Por algo quedó escrito, ¿no?, en la palabra del Señor acerca de Ruth. Ruth, que era una mujer de Moab, una moabita, que era una mujer idólatra, que era una mujer que servía a sus dioses, ahora se está convirtiendo al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Aquí está tomando una decisión. Noemí le tiene que haber enseñado, Noemí le tiene que haber predicado acerca de Dios, le tiene que haber contado las maravillas de Dios. Y aquí Ruth está tomando esta decisión. Y le dice, yo no te voy a dejar. Aquí está tomando una decisión también de amor. Hay un amor en Ruth para su suegra. Hay una fidelidad también para con ella. Hay una fidelidad también para con Dios. Hay una fidelidad también para su pueblo, el pueblo de Dios, no siendo de ese pueblo. Entonces dice que ella le dice a Noemí, yo no te voy a dejar. Donde vayas, yo iré contigo. Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios, y donde tú mueras yo también voy a morir, y allí seré enterrada, así Jehová Dios me añada. Entonces aquí vemos un convertimiento, una decisión de tomar a Dios por su Dios y dejar aquellos dioses paganos y dejar aquellos campos de Moab y dejar aquel pueblo para convertirse en parte del pueblo de Dios. Entonces dice aquí la palabra del Señor que en el versículo 18, y dice, y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Y anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén. Y aconteció que, habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ella, y decían, ¿no es esta Noemí? Y ella les respondió, no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque es grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Miren, Noemí, que significa placentera, dichosa, feliz, ¿sí? Ese era el nombre que ella tenía. Noemí era placentera, era dichosa. Por causa de las cosas que le pasaron en esos 10 años, regresa a aquel lugar, a Belén, y cuando llega a Belén la reconocieron, era reconocida en aquel lugar. Entonces comenzaron a verla después de 10 años. Dicen, no es esta Noemí. Se codiaron, esta no es Noemí. Y fueron, le dijeron, Noemí. Y ella dice, no, yo no soy la dichosa, ya no soy placentera. Ahora llámenme Mara, que significa amarga, amargura, ¿no? Lástima que muchas veces algunos le ponen a sus hijas Mara. Muchas veces por ignorancia, porque desconocen el significado. Y Mara significa amarga, amargada, amargura. Dice, ya no estoy dichosa, ahora estoy amargada. Porque el Todopoderoso me ha puesto en esta situación, dice. Ella estaba como renegando un poco, ¿no?, de aquella situación. Entonces ella dice, me encuentro en amargura. En el versículo 21 dice, yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamáis Noemí? Ya Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Así volvió Noemí y Ruth, la moabita, su nuera con ella, y volvieron de los campos de Moab y llegaron a Belén, y comenzó la siega de la cebada. Aquí llegaron a este lugar, y aquí les voy a sintetizar un poco.
llegaron estas dos mujeres. Noemí venía amargada por la situación y Ruth, con aquella decisión de servir a su suegra, de servir a Dios, de continuar en esa decisión que había tomado. Llegaron en aquel momento y era el tiempo de la cosecha de la cebada. Aconteció que cuando llegan a aquel lugar, Ruth parece que había indagado, ¿no?, en su suegra, y había adquirido y había conocido muchas de las leyes que tenían los hebreos. Y una de las leyes eran que en el tiempo de la cosecha se cosechaba, pero siempre quedaban cosas. No arrastraban absolutamente todo, porque lo que quedaba era para los pobres, para los necesitados, para las viudas. Entonces, cuando ellos cosechaban, detrás de ellos venían los pobres, aquellas viudas, y cosechaban el resto de lo que iba quedando. Era una forma que Dios tenía para también sustentar a aquellos necesitados. Entonces se estaban levantando los campos, estaban levantándose, aquella cebada, y Ruth le dice a la suegra: bueno, yo voy a ir a cosechar. Y salió Ruth para cosechar, para poder tener alimentos, para poderse sustentar. Ellas eran viudas, no tenían quien la sustentase. Y llegó un campo, y este campo era de Boz. Boz era pariente, ¿no?, del marido de Noemí. Entonces ella comienza a cosechar en aquel campo. Boz ya era un hombre de avanzada edad. Y dice que cuando llegó a aquel lugar, vio a esta joven que estaba cosechando y dice: ¿y esta quién es? Entonces uno de los que estaba allí, de los siervos de Boz, le dice: no, esta es Ruth, esta es la nuera de Noemí. Y ha vuelto y ha quedado viuda, y Noemí también ha quedado viuda, pero esta ha venido con ella y le está ayudando y le está sustentando. Y miren, a ver, el testimonio que Ruth estaba teniendo en aquel lugar era un testimonio muy grande, por el amor que le tenía a su suegra, ¿sí? Tenía un amor muy grande por la suegra, porque la cuidaba, la sustentaba. Pocos hacían eso con la suegra, casi nadie. Nadie hacía eso con la suegra, ¿no? Así que, y era la nuera, ¿no? Era la nuera. No era la que quería para el hijo, pero bueno, la estaba sustentando en ese momento. Entonces, estaba haciendo algo extraordinario Ruth en ese momento, ¿no? Sustentando a la suegra, cuidándola. Y entonces comenzó un poco allí la misma suegra hablaba de Ruth, cómo ella la cuidaba, el amor, la fidelidad que esta mujer tenía. El amor que también había adquirido para con Dios, ¿sí? En este convertimiento que ella había tenido. Tenía un amor a Dios, tenía un amor para la suegra, tenía una fidelidad. Y ella comienza a trabajar en estos campos. Entonces cuando vos pregunta, dice: mira, esta es Ruth, la nuera de Noemí. Y dice: ya ha trabajado de sol a sol. Miren, todo el día. No había parado trabajando. Es más, dice la palabra de Dios que había cosechado una era completa. O sea, había cosechado un montón, ¿no?, para ese tiempo. Entonces, vos se acerca a ella y pone cuidado para esta mujer Ruth. Comienza a poner un cuidado diciéndole: no te vayas a otros campos, quédate en estos, cosecha en estos campos, cosecha en mis campos, le dice vos. Y mandó a los otros que nadie la molestase y que ella pudiese cosechar. La mandó que estuviese con las siervas de él, y allí estuvo ella cosechando. Y entonces cuando Ruth vuelve a la casa y comienza a decirle a su suegra Noemí, le dice: mira, estoy cosechando en los campos de Boz. Y Noemí le dice: Boz es pariente nuestro, Boz es pariente de mi esposo. Dice: él te puede redimir.
Él te puede rescatar. La palabra redimir significa rescatar, salvar. Él te puede rescatar. Entonces, allí Noemí le aconseja a Ruth. Le dice, mira, ya están terminando de cosechar. Y terminaban la cosecha y había una fiesta, ¿no? Es como decir, bueno, se comían un asadito. El fin de cosecha. Y ahí el asadito de fin de cosecha, estaban allí y dice, mira, cuando esté en el asadito de fin de cosecha, te pones tus mejores vestidos, le dice a Ruth, y cuando él se vaya a acostar, te vas detrás de él. Entonces, dice la palabra del Señor que Boaz se comió el asadito, se tomó unos vinitos, y su corazón ya estaba contento, dice Boaz, y se fue a dormir. Entonces Boaz se va a dormir en aquel momento, aquella noche, y ella, sin que nadie la viera, va hasta donde está Boaz. Y dice la palabra del Señor que descubre sus pies. Descubrir los pies era descubrir la desnudez. Descubre los pies de Boaz y se acuesta a sus pies. Ahora, Boaz dice que era un hombre muy íntegro. Boaz era un hombre que amaba a Dios. Dice que Boaz se despierta y se encuentra con una mujer durmiendo, ¿no?, a sus pies. Dice Boaz, ¿y esta quién es? Imagínense, tenía un par de tintos. Entonces la mira y se da cuenta que era Ruth. Entonces Ruth lo que buscaba era enamorar a Boaz para poder ser redimida, ser rescatada. Y Boaz le dice, podría haber accedido, pero Boaz dice, no se apresuró. Boaz dice, mira, porque había alguien antes que él, que era más cercano que el pariente Elimelec, aquel que había muerto, quien tenía que rescatarla primero. Había un orden. El pariente más cercano era el que podía rescatarla, tenía que rescatarla, no era que quería, debía rescatarla, aunque podía rechazar. Pero debía rescatarla. Entonces Boaz dice, mira, hay otro que está más cercano. Entonces le dice, vamos, vuelve a tu casa, vuelve con Noemí, y yo me voy a encargar del asunto. Ruth vuelve nuevamente a la casa de Noemí, y allí dice que Noemí le dice, no te hagas problema, que vos hoy día soluciona el problema. Hoy día vos se encarga. Entonces, dice la palabra del Señor, si usted me acompaña, en el capítulo 4, donde habla de que Boaz se casa con Ruth. Dice el capítulo 4, Boaz subió a la puerta y se sentó allí, y aquí pasaba aquel pariente de quien Boaz había hablado, y le dijo, fulano, no se menciona ni el nombre, le dice, fulano, vení, ven acá y siéntate. Y él vino y se sentó. Entonces él tomó a 10 varones de los ancianos de la ciudad y dijo, sentaos aquí. Y ellos se sentaron. Luego dijo al pariente, Noemí, que ha vuelto de los campos de Moab, vende una parte de la tierra que tuvo nuestro hermano Elimelec, y yo decidí hacértelo saber y decirte que la compres en presencia de los que están aquí sentados y de los ancianos de mi pueblo. Si tú quieres redimir, redime. Si tú no quieres redimir, decláramelo para que yo lo sepa, porque no hay otro que redima sino tú y yo después de ti. Y él respondió, redimiré. Aquí este fulano, que no se menciona el nombre, Boaz lo llama, se sienta a la puerta, era el lugar de la entrada de la ciudad, ahí pasaban todo. Entonces se sienta a la puerta esperando que el fulano pase. Cuando lo vio al fulano, che, fulano, vení, necesito hablar con vos. Le dice, che, vení, no sé si habrán sido primos, vieron que mucho es primo, compadre, no sé cómo le habrá llamado.
era pariente, por eso eran parientes. Dijo, vení, sentate un ratito conmigo, necesito hablar con vos. Y allí llama a los ancianos para que tuviesen testigos. Entonces llama a los ancianos, se sientan allí todos, y ahí comienza a decirle, mira, Noemí ha regresado de los campos de Moab y viene viuda, y vende parte de los campos. Así que Elimelec no era muy pobre, tenía campos, ¿sí? Se fue a la macana para los campos de Moab. Entonces dice la palabra del Señor que dice, Noemí vende los campos y solamente hay 2 parientes cercanos que pueden redimir, que pueden comprar. Entonces, ¿sos vos o soy yo? Entonces dice, vos sos el más cercano, decime si vas a redimir vos, si no, redimo yo. Entonces dice el fulano dice, no, yo redimo, yo los compro los campos. Entonces le dice, seguimos leyendo en el versículo 5, entonces replicó vos, el mismo día que compres los campos de la tierra de mano de Noemí, debes tomar también a Ruth, la moabita, mujer del difunto, para que restaures el nombre del muerto sobre su posesión. Así que tenía que comprar los campos, pagar el precio por los campos, y tenía que tomar a Ruth por esposa para poder redimir al muerto, ¿no? Que la descendencia de ese muerto no quedase trunca en cierta forma. Entonces, en el versículo 6 dice, y respondió el pariente, no puedo redimir para mí, no sea que dañe mi heredad, redime tú, usando de mi derecho, porque yo no podré redimir. ¿Ah? No quiso aceptar a Ruth porque era moabita, no quiso afectar su descendencia, no, es moabita, dice. Y los israelitas no se casan con otra que no sean del pueblo de Israel. Y esta es una moabita. No me metas en problema, dijo. Él pensaba que era un problema. Pero dice la palabra del Señor que le dijo, bueno, redime tú. Y dice en el versículo 7, había ya desde hacía tiempo estas costumbres en Israel tocante a la redención y al contrato que para la confirmación de cualquier negocio el uno se quitaba el zapato y lo daba a su compañero. Esto servía de testimonio en Israel. Entonces el pariente dijo, vos tómala tú, y se quitó el zapato, ¿no? Era el sello del contrato, ¿no? Se sacaban el zapato y le daban el zapato. Así que iban con un zapato menos para la casa, porque ahí habían hecho un trato. Imagínense que esto les gustaba negociar. Así vieron que todos los judíos, los hebreos, los turcos, les gustan los negocios, así que andaban siempre con un zapato menos, porque esa era la firma. Era como nosotros acá tenemos un contrato, firmamos el contrato y nos llevamos el papel de que una compraventa, ¿no? Ellos, la compraventa de ellos, le pasaban el zapato. Así se volvió. Dice, no va a comprar la voz, toma, te doy el zapato, quedamos de acuerdo acá delante de todo. Testimonio. Ese era el testimonio delante de Israel que había comprado, ¿no?, aquella heredad. Entonces vos compra por precio la heredad de Noemí y redime a Ruth. Rescata, salva a esta mujer Ruth. Entonces no quedó aquí todo. Dice, y vos, dijo a los ancianos y a todo el pueblo, vosotros sois testigos hoy que he adquirido de mano de Noemí todo lo que fue de Elimelec y todo lo que fue de Kelión y de Malión, y que también tomo por mujer a Ruth la moabita, mujer de Malión, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos de la puerta de su lugar. Vosotros sois testigos, hoy le dice. Y dijeron todo el pueblo, todos los del pueblo que estaban a la puerta de los ancianos, testigos somos. Jehová haga a la mujer que entra en tu casa como Raquel, y a Lea,
las cuales edificaron la casa de Israel, y tú seas ilustre en Efrata, y seas de renombre en Belén, y sea tu casa como la casa de Fares, el que Tamar dio a luz a Judá, para descendencia por la descendencia de esta joven te dé Jehová. Y dice la palabra del Señor: vos pues tomó a Ruth, y ella fue su mujer, y se llegó a ella, y Jehová dio que concebiese y diese a luz un hijo, ¿no? Estos varones que estaban allí, estos ancianos, autorizaron y le dieron la bendición, y le dijeron: bueno, sea también Ruth como estas mujeres que fueron la base de Israel, que fueron las mujeres que fundaron Israel, ¿no? Fueron las que tuvieron las 12 tribus. Sea de esa forma, dice Ruth. Y aquí vamos a ver cuán importante fue Ruth, ¿no? Porque Ruth tiene una importancia. Miren la bendición de estos ancianos, que la importancia que tiene Ruth. Ahora vos se casa con Ruth, se casa con esta joven, y dice que él se llega a Ruth y le da a Dios que conceda y dé a luz un hijo. Y la palabra del Señor dice que las mujeres decían a Noemí: loado sea Jehová, porque hizo lo que te faltaba, que hizo lo que no te falte hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma, y sustentará tu vejez, pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz. Ella es de más valor para ti que 7 hijos. Y tomando Noemí el hijo, lo puso en su regazo, y fue su haya. Y le dieron nombre las vecinas, diciendo: le ha nacido un hijo a Noemí. Y lo llamaron Obed. Este es padre de Isaí, padre de David, ¿no? Ya seguimos leyendo. Aquí este hijo que da a luz Ruth trae una dicha también para Noemí. En ese rescate, en esa redención, da a luz este hijo. Y aquí vemos algo en esta historia, algo muy precioso, que vos cumple una función como Cristo. Él es un redentor. Viene y rescata. ¿Y a quién rescató? Rescató a una joven que no pertenecía a su pueblo, pero creyó en su Dios. Que no pertenecía a su pueblo, pero amó su pueblo. Que no pertenecía a su pueblo, pero fue fiel a su Dios. ¿Y en qué nos habla esto a nosotros? Nos habla a nosotros que, aunque no pertenecemos al pueblo de Dios en la sangre, porque no todos a lo mejor son judíos o descendientes de ellos, aunque no pertenezcamos a Dios en la sangre, aunque nuestro Dios no era el Dios de los cielos, creador de los cielos y de la tierra, porque muchos de los que están aquí adoraron imágenes, servían a dioses paganos, estuvieron en diferentes lugares, pero tomaron una decisión como tomó Ruth: tu Dios será mi Dios. Tomaron la decisión de decir: Jehová Dios y su Hijo son mis Dios, es mi Dios, es mi Redentor. Y al tomar esa decisión, somos rescatados, somos redimidos. Y somos redimidos por un precio, y un precio muy caro. Vos tuvo que pagar un precio por aquella tierra para poder redimir a Ruth, que no pertenecía al pueblo de Dios.
Jesucristo pagó un precio, y un precio muy caro, porque lo pagó por sangre. ¿Para qué? Para redimirnos a nosotros, para rescatarnos, para salvarnos, que eso significa redención, salvación. Para darnos la salvación, Jesús pagó el precio para todos aquellos que decidieron y deciden hoy en día que Dios sea Jesucristo, que Él sea el único Dios, que su pueblo sea mi pueblo, que por fidelidad y por amor a Él recibe esta bendición de tener la salvación por esta decisión y por esta conversión, por convertirse de aquellos dioses paganos al Dios verdadero. Esto nos habla hoy este libro de Ruth, que por gracia, por aquel regalo, que por aquella decisión que nosotros tomamos de poder aceptar a Jesucristo como nuestro único Señor y nuestro único Salvador, es que recibimos también aquella redención, aquel rescate, que no podríamos haberlo recibido de ninguna otra forma, si no hubiese sido por el amor, por la bondad. Vos fue un hombre que amó y fue bondadoso y tuvo misericordia de aquella Ruth. El otro dijo, no, yo no la toco. El otro dijo, no la toco. Pero la misericordia, el amor y la bondad de vos, tipo de Jesucristo para con nosotros, la rescató, nos rescató también a nosotros para darnos aquella bendición, la salvación. Ahora dice la palabra de Dios que vos tuvo a Obed. Y Obed fue padre de Isaí. Isaí fue padre de David. ¿Saben qué? Obed, el hijo de una el hijo de una moabita, vino a ser genealogía de la descendencia de Jesucristo. De ese hijo nace Isaí. De Isaí nace David. Y David viene de la descendencia de David. Es hijo de David. Así que miren el amor, la misericordia, la bondad, el perdón de Dios. Cuando alguien se convierte, cuando alguien decide, tú serás mi Dios. Cuando alguien toma la decisión en su corazón y acepta a Cristo como su único Señor y como su único Salvador y le dice, tú eres mi Dios. Y no tan solamente eso, sino que es fiel. Porque Ruth fue hallada como una mujer fiel. La fidelidad a Dios y la fidelidad a su familia, el amor que tuvo, pudiendo haberse vuelto a sus campos de Moab, pudiendo haberse vuelto a su familia, ella continuó y siguió a su suegra. Y detrás de ello vino la bendición. Una bendición tan grande. Miren, fue tan grande la bendición que Dios le dio a esta mujer por haber tomado esa decisión, que de su hijo nace también el Salvador de esta tierra. De su hijo nace el Salvador del mundo, Jesucristo. Miren cuán grande la decisión. Miren cuán grande la decisión que tú has tomado. Es tan grande la decisión que tú has tomado, la bendición que viene detrás de ella, que es la salvación para tu alma. Una salvación que es eterna. Por tomar la decisión y decir, no, yo no sirvo más a estos dioses paganos. Yo acepto a Cristo como mi único Redentor. Yo acepto a Cristo como mi único Salvador. ¿En qué podemos imitar a Ruth? En el amor, en la fidelidad,
en la constancia, en la decisión, en la conversión. Miren cuántas cosas podemos imitar a esta mujer que no pertenecía al pueblo de Dios, y el profeta Samuel le dedica un libro completo. ¿Comprende, iglesia? Cuánta bendición. Jesucristo pagó el precio para redimirte, para rescatarte, para hacerte su esposa, porque la iglesia es la novia de Jesucristo, para hacerte la esposa de Jesucristo. Así como vos tomó a Ruth como su esposa, Jesucristo tomará la iglesia como su esposa. Amén. Dar un aplauso a aquel que vive.